Cómo un niño que creció entre violines y mariachis llegó a incendiar el escenario más legendario del siglo XX. Esta es la historia de Carlos Santana, el hombre que convirtió su guitarra en un grito del alma. Antes de que una guitarra eléctrica lo convirtiera en leyenda, antes de que el mundo entero coreara su nombre en estadios, Carlos Santana era solo un niño en Tijuana, con un violín en las manos y un corazón dividido entre el arte, la pobreza y el sueño americano. Su padre, José Santana, era violinista profesional en una orquesta de mariachi. Fue él quien lo obligó a estudiar música clásica. Pero aunque Carlos obedecía, algo dentro de él le decía que su camino no era ese, que el violín no era su voz, y tenía razón. Fue una noche cualquiera, en la radio, cuando la voz de B.B. King y el lamento de su guitarra le cambiaron la vida. Santana sintió que el blues hablaba por él, que por fin alguien le enseñaba a gritar con las cuerdas, y en ese momento cambió el violín por una guitarra, una decisión que lo alejaba de su padre, pero que lo acercaba a su verdadero destino. A los 13 años, la vida le dio un vuelco radical, su familia emigró a San Francisco, pero el sueño americano no era como lo pintaban. Carlos llegó sin saber inglés, sin dinero, sin amigos. De pronto era un adolescente mexicano perdido en el corazón de Estados Unidos, sintiéndose más solo que nunca. Trabajaba limpiando platos en un restaurante, y pasaba las noches tocando en bares de mala muerte. Pero San Francisco también tenía algo mágico. Era 1966, y la ciudad ardía de psicodelia, protestas y contracultura. En cada esquina sonaba Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, y Santana estaba ahí, absorbiendo todo, sintiendo que la música era su salvación, su idioma, su hogar. Eran tiempos en los que las radios aún crepitaban, los vinilos giraban sin pausa, y cada canción podía cambiar tu mundo. Formó su banda, Santana Blues Band, una fusión única de rock, blues, ritmos latinos y percusiones africanas que nadie más se atrevía a mezclar. Pero aún eran solo unos desconocidos, tocando donde podían y soñando con ser escuchados. Lo que no sabía es que estaban a punto de reescribir la historia del rock. Hasta que llegó su primera oportunidad real, el productor Bill Graham los vio tocar y quedó tan impactado por su energía que prometió llevarlos a lo más alto. Fue en el Fillmore West, donde Carlos tuvo que improvisar una actuación entera, reemplazando a un guitarrista ausente. Su pasión cruda y su estilo incendiario dejaron a todos sin aliento. Graham se convirtió en su mayor aliado, consiguió presentaciones clave y posicionó a la banda en los escenarios más relevantes de San Francisco. Bajo su ala, Santana fue creciendo, tocando con monstruos del blues y del rock. Pero había algo más que les faltaba, un contrato discográfico, y ese llegó gracias a David Rubinson, quien convenció a Columbia Records de apostar por ese sonido nuevo y salvaje. Les pidieron acortar el nombre a simplemente Santana, y así oficialmente comenzó su viaje discográfico. A pesar de no tener aún el disco en la calle, ya estaban marcando territorio. Grabaron su primer álbum en 1969, pero todavía no salía a la venta cuando ocurrió el evento que lo cambiaría todo. Woodstock, 1969, 500,000 de personas, una banda sin disco en la mano, enfrentando al público más grande de sus vidas. Si alguna vez viste un televisor blanco y negro, si alguna vez sintonizaste un cassette buscando la canción perfecta, entonces sabes lo que se sentía vivir esos días.
La mañana del 16 de agosto, Carlos Santana estaba nervioso, muy nervioso. Tenía 22 años, nunca había visto tanta gente junta, nunca había pisado un escenario tan grande, y encima, uno de los miembros de Grateful Dead le ofreció LSD, y esa decisión cambiaría su vida para siempre. Carlos aceptó, porque pensó que tenía horas hasta su show, pero el destino tenía otros planes. Poco después de tomar la droga, alguien se acercó y le dijo: Santana, ahora, te toca ya, el pánico, la confusión, el ácido comenzando a hacer efecto, y aún así, subió al escenario. Lo que ocurrió después, fue historia. Carlos comenzó a tocar como si su alma hablara directamente con la guitarra. Evil Ways, Soul Sacrifice, Jingo, fueron más que canciones, fueron explosiones de energía pura. Michael Shrieve, el baterista de solo 20 años, dio un solo de batería que todavía hoy se estudia como uno de los momentos más alucinantes del festival. Y Carlos veía cómo su guitarra se transformaba ante sus ojos. Él mismo lo dijo: sentía que la guitarra era una serpiente y que yo tenía que sostenerla, controlarla, domarla, para que no me devorara. El público deliraba. Nadie entendía cómo una banda desconocida podía estar haciendo temblar el suelo de Woodstock. Pero lo cierto es que Santana no solo tocó bien, tocó con el alma, y eso se siente. Cuando bajó del escenario, ya nada era igual. Pocas semanas después, el primer álbum de Santana salió a la venta y explotó en ventas. Gracias a su presentación en Woodstock, la gente ya sabía quiénes eran. Querían más. El disco incluía clásicos como Evil Ways, Jingo y Persuasión, y se convirtió en un éxito inmediato. Alcanzó el puesto número 4 en el Billboard, y catapultó al grupo a una fama nacional inmediata. En 1970 lanzaron su segundo álbum, Abraxas, y ahí fue donde todo explotó. Black Magic Woman y Oye Cómo Va los llevaron a lo más alto. La mezcla de latinidad, rock, espiritualidad y energía cruda era simplemente imbatible. Carlos, sin embargo, empezaba a sentir que algo le faltaba, que el éxito no era suficiente, que había una búsqueda interna que aún no comprendía. Fue entonces cuando conoció a Sri Chinmoy, un maestro espiritual hindú que cambió por completo su forma de ver la vida. Santana empezó a meditar, a dejar atrás los excesos, a buscar en la música no solo fama, sino conexión espiritual. En paralelo su música comenzaba a cambiar. Se volvía más introspectiva, más instrumental, más influenciada por el jazz espiritual de John Coltrane y Miles Davis. Esta evolución artística no fue bien recibida por todos. Greg Rowley y Neal Schon, miembros clave de la banda, empezaron a alejarse. Sentían que Santana estaba desviándose de la esencia del grupo. La tensión creció, las giras agotaban, las visiones creativas chocaban, y la fractura se volvió inevitable. Pero a veces, perderlo todo es lo que abre la puerta a encontrarse a uno mismo. En 1972, ambos decidieron irse. En el corazón del vértigo psicodélico de 1969, mientras el mundo parecía estallar entre guerras, revoluciones culturales y guitarras distorsionadas, un joven con acento mexicano y mirada serena estaba a punto de incendiar el escenario más legendario del siglo XX. Pero esta no es solo la historia de una presentación, es la historia de una transformación, de cómo un muchacho de Tijuana se convirtió en una leyenda universal, de cómo un alma silenciosa encontró su voz a través de las cuerdas de una guitarra y cambió el curso del rock para siempre. Carlos Santana no llegó a Woodstock por accidente.
Para entender cómo ese joven de cabello rebelde y poncho multicolor llegó a desatar una tormenta de notas en frente de 500.000 de almas, hay que viajar mucho más atrás, mucho antes de las multitudes, antes de los solos endemoniados, antes de las portadas de revista, estaba su niñez en Autlán de Navarro, un pequeño pueblo en México donde la música era parte del aire que se respiraba. Su padre era violinista en una banda de mariachi, y fue precisamente con un violín que Carlos dio sus primeros pasos. Pero esas cuerdas eran demasiado suaves para lo que ardía dentro de él. Todo cambió cuando su familia se mudó a Tijuana. Ahí, entre bares ruidosos, turistas americanos y noches interminables, Santana descubrió la electricidad de la guitarra. Y lo hizo escuchando a uno de los grandes, B.B. King. Aquellas notas que lloraban, que gritaban, que hablaban sin palabras, lo marcaron para siempre. Desde ese momento Carlos supo que no quería tocar bonito, quería tocar verdad. En plena adolescencia cruzó la frontera hacia San Francisco, y con ese salto, llegó también el primer gran shock cultural, el idioma, las costumbres, la comida, todo era distinto. Pero había algo que lo hizo quedarse: la música. La ciudad hervía con sonidos nuevos, con libertad creativa, con artistas que mezclaban géneros sin pedir permiso. Carlos comenzó como lavaplatos en un restaurante, y con su primer sueldo compró una guitarra usada. Formó una banda con otros músicos latinos, afroamericanos y blancos, la llamaron Santana Blues Band. Tocaban donde podían: bares, ferias, plazas, cualquier lugar donde alguien los escuchara. Su estilo era un caos delicioso: blues, rock, salsa, jazz y percusiones latinas chocando en una explosión imposible de ignorar. Mientras muchos intentaban encajar en un molde, Santana rompía todos, y eso llamó la atención del mítico promotor Bill Grafan, quien quedó hechizado tras verlos en vivo. Fue Grafan quien los empujó al estudio para grabar su primer disco, un álbum sin concesiones, sin filtros, solo música pura, ardiente y cruda. El sello Columbia dudaba: ¿quién iba a entender esta mezcla de culturas y sonidos? Pero Grafan tenía razón, algo especial estaba a punto de explotar. Y entonces, llegó Woodstock. Cuando Santana fue invitado al festival, apenas eran conocidos fuera de San Francisco. Su álbum debut aún no se había lanzado. No tenían hits, no eran estrellas, eran una apuesta. Pero lo que ocurrió en ese escenario fue historia pura. El día del show Carlos estaba nervioso, muy nervioso. Para calmarse, aceptó probar una droga psicodélica. El problema es que la sustancia hizo efecto mucho antes de lo previsto, y para cuando subió al escenario, frente a 500.000 de personas, estaba completamente fuera de este mundo. Imagina esto: tenés 20 años, estás bajo los efectos de una droga psicodélica, y una cámara te apunta sabiendo que millones de personas verán esto durante décadas. Santana, en ese estado alterado, miraba su guitarra y sentía que las cuerdas se estiraban como serpientes. Cada nota era una batalla por mantener el control, pero lo logró, y no solo eso, lo trascendió. La versión de Soul Sacrifice que tocaron ese día no solo fue una canción, fue una ceremonia, un exorcismo, una declaración de guerra contra lo establecido. El solo de batería de Michael Schrabe, de solo 20 años también, los bongos salvajes de José Chepito, áreas, la guitarra como relámpago, todo ardía, todo vibraba. Cuando bajaron del escenario, Santana ya no era una banda local, eran un fenómeno, y eso era solo el comienzo. Después del festival, su disco debut salió a la luz y explotó en las listas. Canciones como Edelweiss y Jingo se convirtieron en himnos. De la noche a la mañana, Carlos Santana pasó de ser un desconocido a un ícono cultural. Pero lo más sorprendente fue que nunca sacrificó su esencia, nunca trató de sonar como los demás. Él trajo el mundo latino al rock y lo hizo rugir. Con su segundo disco,
Abraxas, la locura solo creció. Black Magic Woman y Oye, Cómo Va rompieron todas las barreras radiales. Era impensable que una canción cantada en español sonara en la radio estadounidense, hasta que Santana lo hizo posible. Y entre giras agotadoras, entrevistas y portadas de revistas, Carlos comenzó a hacer algo que muchos artistas olvidan: mirar hacia adentro. Empezó una búsqueda espiritual. Leía a gurús, exploraba filosofías orientales, se alejaba de los excesos que consumían a tantos otros músicos de la época. Pero su viaje no fue una línea recta. Con los años la industria cambió, las modas pasaron, y Santana desapareció del radar comercial. Muchos creyeron que era parte del pasado, un recuerdo de Woodstock, un nombre para los nostálgicos. Pero Carlos nunca dejó de tocar, ni de buscar, ni de reinventarse. Y entonces, en 1999, cuando nadie lo esperaba, volvió. Supernatural fue más que un álbum, fue un renacimiento. Colaboraciones con artistas jóvenes como Rob Thomas y Lauryn Hill lo pusieron de nuevo en la cima. Smooth arrasó con todos los rankings. Ganó 9 premios Grammy. Santana a los 52 años, justo cuando el mundo parecía haberlo olvidado, Santana volvió. Y con él, volvieron los recuerdos de otra época, de radios a pilas, de afiches en la pared, de guitarras que aún dolían bonito. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo un artista logra 2 picos de fama con 3 décadas de diferencia? Tal vez porque Carlos nunca persiguió modas, solo persiguió verdad, y eso nunca pasa de moda. La música de Santana fue el eco de una época irrepetible, un fuego que aún arde en el recuerdo. Si esta historia te hizo revivir esos años, espera conocer cómo Ozzy Osbourne surgió de las sombras para convertirse en leyenda del metal. Te lo cuento justo acá.